Buenos días, bienvenidas todas y todos. Hoy retomamos nuestro espacio de los miércoles aquí en la Casa de la Historia Insurgente, a quien le agradecemos por acogernos cada miércoles en la mañana, al presidente del Centro de Estudios Históricos, Omar Hurtado Rayuxen. También enviamos un saludo de parte de la ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, doctora Sandra Oblitas, y del presidente del Centro Internacional Miranda, Domingo Medina Gutiérrez. Hoy vamos a presenciar, a escuchar, a participar con la conferencia Una visión de la batalla de Junín 200 años después, a cargo de la camarada Anabel Díaz Haché. La dinámica de la actividad de hoy, yo voy a moderar la conferencia y estoy dando las palabras de bienvenida. Después viene la conferencia en sí, ciclo de preguntas y respuestas y participación musical, acompañamiento musical a cargo del cantautor Edgar Parra Arana. Para que todo vaya muy bien, les sugiero que pongan los teléfonos en vibración, o mejor, que los apaguen. Anabel Díaz Haché es profesora en Ciencias Sociales egresada de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas. Especialista, el glorioso Instituto Pedagógico de Caracas me contan aquí. Especialista en políticas públicas, Flaxo, Argentina. Investigadora de la Fundación Centro Internacional Miranda, productora y conductora del programa radial Latinoamérica, La Hora de los Pueblos, que se transmite por Oyeven 106.9 FM y por la Radio del Sur. Columnista de Ciudad Caracas Digital, productora de las series radiofónicas Manuela más Bolívar, Amor a 200 revoluciones, Chimborazo, 2 siglos de un delirio, y la Carta de Pativilca, 200 años en el altar de la amistad. Además, Anabel tiene el premio Aníbal Nazoa en su 12ª edición del año 2022, otorgado por el movimiento Periodismo Necesario, y también es colaboradora de nuestra columna, la columna del CIN, que sale también coincidencialmente todos los miércoles en el Correo del Orinoco. Sin más que agregar, le dejo la palabra a Anabel Díaz Haché. Gracias, Xavier. Buenos días. El general Bolívar, el libertador, le decía a sus soldados ese 6 de agosto lo siguiente, abro comillas: soldados, el Perú y América toda aguardan de ustedes la paz, hija de la victoria, y aún la Europa liberal les contempla con encanto, porque la libertad del nuevo mundo es la esperanza del universo. ¿La burlarán? No, no, ustedes son invencibles. Esta era la arenga del libertador a los soldados antes de la batalla de Junín, y es una arenga que, bueno, tiene 200 años.
Si nosotros la leemos hoy, por lo menos para Venezuela, tiene muchísima vigencia, ¿no? Cuando nosotros escuchamos que algunos factores de la ultraderecha nacional le hablaron y le dirigieron una misiva a nuestros soldados, a los soldados del ejército bolivariano, la cual fue respondida en unos términos bien interesantes para los que estudian las doctrinas militares. En ese momento, Bolívar le decía a los soldados precisamente que aguardaban de ellos la paz, esa paz que hoy disfruta Venezuela pese a todos los pronósticos, ¿no? Y esa paz, además, el Libertador decía que era hija de la victoria, esa victoria que hoy intentaron que el pueblo venezolano no celebrara, pero que la celebramos. Celebramos la paz porque tenemos una victoria, que es nuestra victoria electoral. Y esto lo decía el general Bolívar a sus soldados hace 200 años. Pero aún más interesante cuando él le dice, aún la Europa liberal les contempla con encanto. Porque cuando nosotros vemos los acontecimientos en Francia, cuando nosotros vemos los acontecimientos en Reino Unido, cuando nosotros le preguntamos a los intelectuales y a los dirigentes de la izquierda de estos países, ellos dicen que están viendo en América Latina sus referentes de cómo salir en este laberinto en que ha entrado el mundo en este momento, ¿no? Entonces, creo que el mundo nos sigue contemplando con esperanza. Creo que lo que pasa en Venezuela y en América Latina tiene mucho que decir para las generaciones futuras. Por eso, yo quiero centrar esta ponencia en la figura de Bolívar en el ciclo bicentenario. Ese que, bueno, hoy estamos celebrando una porción de ese ciclo, pero que realmente comenzó, como nos decía el comandante Chávez, en 1810 y termina, ¿verdad?, en 1830, 200 años después. Nosotros hemos celebrado desde el 2010 hasta el 2030 o 31. Nosotros hemos venido celebrando estos ciclos bicentenarios y desde Venezuela hemos impulsado el pensamiento y la doctrina bolivariana, no solo desde la teoría, sino desde la práctica, y dirían los marxistas desde la praxis política, porque hemos logrado hacer realidad aquellas cosas que Bolívar nos dejó como legado en, por ejemplo, el discurso de Angostura. Cuando nosotros analizamos el ciclo bicentenario de la independencia suramericana, percibimos que aún se contraponen en nuestra región dos corrientes históricas. La primera, impulsada por la fuerza telúrica de los pueblos que pugnan por su liberación y el ejercicio pleno de su soberanía para alcanzar cada vez mayores niveles de igualdad. Y la otra corriente, promovida por las élites subordinadas a potencias extranjeras que buscan mantener sus privilegios en la región más desigual del mundo. Y lo estamos diciendo a cabalidad. Esta es la región más desigual del mundo, es decir, donde las contradicciones están en su mayor apogeo, y por eso de aquí es que debe salir el nuevo mundo. La figura histórica de Bolívar sigue en el centro de esta disputa entre la corriente impulsada por los pueblos y la corriente impulsada por las élites. Lo encontramos como símbolo, por eso fíjense que en estas nuevas guarimbas no tumbaron ninguna estatua de Bolívar, pero sí ha sido vandalizada en Madrid, ha sido vandalizada en el Monte Sacro en Italia y en otros lugares del mundo. Convertido en idea movilizadora de los pueblos, Bolívar, que se convierte más que en un héroe nacional, en un héroe cultural, entonces los héroes culturales terminan siendo símbolos y terminan siendo ideas que impulsan al movimiento, que impulsan una de estas corrientes. Y la corriente que por supuesto impulsa a Bolívar es aquella que busca la igualdad y la plena soberanía sobre nuestros recursos y nuestros territorios. Entonces Bolívar está hoy en América Latina convertido en idea movilizadora de los pueblos suramericanos, que hoy luchan para alcanzar su segunda independencia. Fíjense que hace 200 años y aún hoy, a pesar de la contundencia de las medidas políticas y militares
tomadas por el Libertador, que definieron la independencia del Perú y el nacimiento de su vida republicana, para los discursos historiográficos de la élite peruana, su figura es un elemento incómodo. No hay nada más incómodo para un historiador de la élite, un historiador que repite, que construye los discursos historiográficos desde la visión de la élite, que la figura de Bolívar, porque no lo puedo obviar, pero constituye todo aquello que ellos no desean y no desearon. Contra la élite peruana, la rancia oligarquía peruana, chocaron los tres grandes héroes de suramericanos. Chocó José de San Martín primero, chocó Sucre y chocó Bolívar. Es decir, ellos de verdad que ha sido una élite y una oligarquía irreductible. Haciéndose necesario entonces, desde la Venezuela bolivariana, reiterar que cuando Simón Bolívar accede a auxiliar al Perú, lo hace en el entendido de que con su prestigio militar y habilidad política podría desenredar a favor de las fuerzas independentistas la caótica situación que atravesaba, producto de las divisiones políticas y dentro del ejército patriota, lo que significaría una victoria estratégica para los pueblos suramericanos. Tanto José de San Martín como Bolívar tenían la idea, y era una idea real porque estaba sujeta a hechos, ¿verdad?, que Perú era, digamos, el principal lugar, la principal retaguardia donde estaba reservándose el ejército español. Ejército que además para ese momento estaba preparando la reconquista de sus territorios, de lo que ellos consideraban sus territorios, que eran los territorios suramericanos, los territorios de lo que ellos llaman la América hispana. En ese momento, al igual que hoy, fíjense, nosotros vemos un Comando Sur tratando de reconquistar espacios que, bueno, muchos podrían haber considerado ya perdidos en esa década ganada de la primera y segunda década del siglo XXI. Sucre, que es uno de los pupilos del Libertador y el que él había designado como su sucesor, Sucre le advierte a Bolívar. Ya para el 7 de mayo del 23, un año antes, Sucre le escribe una misiva al Libertador persuadiéndolo sobre la necesidad de su presencia en Lima para calmar los ánimos entre los diferentes grupos. Y abro comillas, Sucre le decía a Bolívar: el voto de los pueblos y del ejército está pronunciado por su venida, como el único medio de salvar el Estado. Todos se persuaden de su necesidad urgente, pero pienso que el partido ministerial es opuesto a la venida de usted, porque temen un desfalco a su influjo y a su autoridad. Entre tanto, no saben qué hacerse. Los partidos en el ejército son inconciliables y no hay otro centro ni otra esperanza de medición que la colocación de usted a la cabeza del ejército aliado. Esto le decía desesperado Sucre porque, como venía explicando, tanto Bolívar como José de San Martín sabían que la liberación definitiva del territorio peruano iba a permitirle, ¿verdad?, la consolidación de las nuevas repúblicas e iba a impedir la reconquista por parte del ejército español. Entonces, allí era la angustia de Sucre, pero que a la vez le advertía que habían grupos oligárquicos, ¿verdad?, en Perú, que estaban contrarios a la venida de Bolívar. Perú se encontraba en una situación difícil. Perú se encontraba ante una oligarquía dividida, como sigue siéndolo en este momento, pero además en una disyuntiva, temeroso de que la reconquista se lograra tener éxito y ellos quedar pues comprometidos en sus privilegios, en sus propiedades, en lo que ellos habían construido, porque Perú era uno de los virreinatos más importantes de las colonias hispanoamericanas. Pero bueno, el 1 de septiembre de 1823, por invitación expresa del Congreso de la República, eso es importante que lo resaltemos porque
La oligarquía peruana, cuando se veía perdida, clamó por la presencia de Bolívar, como le decía Sucre. Pero después que tuvo Bolívar allá y vio la profundidad de su pensamiento y la capacidad de lo subversivo y revolucionario de su accionar, clamó para que Bolívar se fuera. O sea, estuvo en esa doble condición. Por eso decimos que por invitación expresa del Congreso de la República, Bolívar llega a Lima. Escoltado por las tropas de guarnición. Fue recibido formalmente por una comitiva conformada por el presidente José Bernardo de Tagle, no olviden ese nombre, algunos ministros y congresistas. Las calles estaban engalanadas con banderas y de los balcones colgaban coloridos tapices. Su presencia fue aclamada por una muchedumbre congregada en las calles de la capital. Una cosa pensaba la élite y otra la gente. Cuando Sucre le dice a Bolívar y le habla de su, déjame buscar las palabras exactas, de su presencia, la importancia de su presencia allí, porque bueno, él tenía un liderazgo, ¿no? Se refería al pueblo, que era en definitiva el ejército, porque nuestros pueblos se conformaron primero en ejército y luego en Estado-Nación. El pueblo peruano, incluso el que estaba en Lima, se congrega en las calles a recibir a Bolívar, cuando todavía la élite no estaba decidida si había que traerlo o no. A su llegada, Bolívar pudo comprobar lo advertido por Sucre. Encontró un país sumergido en profundas divisiones que algunos historiadores han señalado como un laberinto político, donde coexistían dos presidentes y un Congreso constituyente. El Congreso había destituido al presidente Rivagüero, quien a su vez procedió a disolver el Congreso. No crean que eso es del siglo XXI, que está pasando en vivo y en directo, ya pasaba desde aquella época. Había destituido al presidente Rivagüero, quien a su vez procedió a disolver el Congreso y luego de reubicar su gobierno a la ciudad de Trujillo, desde donde se negaba a reconocer al nuevo presidente del Perú, Torre Tagle. Y Bolívar, el 2 de septiembre, el día siguiente de su llegada, el Congreso lo recibió con honores, le otorga el nombramiento como suprema autoridad. Era tal la desesperación de los peruanos que le dieron a Bolívar en ese momento todos los poderes. Entonces ahora algunos historiadores peruanos de la élite acusan a Bolívar de dictador, pero fueron ellos los que le concedieron porque estaban en un nivel de desesperación, de anarquía y de desintegración de la República. Entonces procedieron inmediatamente a informar sobre el conflicto con el presidente depuesto. El Libertador toma las primeras medidas para restablecer el orden interno de la República y conmina a los rebeldes a rendirse. Eso fue en septiembre. Rivagüero fue apresado en noviembre de ese año. Sí, Bolívar no actuó, tuvo la paciencia. Tenía el dominio sobre el ejército, tenía el poder civil y los llama, los conmina a rendirse, ¿no? Recuerden esos dos nombres, Rivagüero y Torre Tagle, porque, bueno, son piezas claves en la oligarquía peruana. Bolívar decidió trasladarse a Trujillo, ciudad que presentaba ciertas ventajas para estar cerca de Colombia y a la vez distante de Lima. Sí, Bolívar quería ejercer ese mando, pero lejos de Lima y sus intrigas. Además, le ofrecía un espacio propicio para reorganizar el ejército, que a todas estas era lo que, digamos, imponía la realidad como prioridad, ¿no? La reorganización del ejército. Y prepararse para las batallas decisivas para la liberación territorial de la República Peruana. Un año después de la llegada de Bolívar es que se da la batalla de Junín. Es decir, la batalla de Junín, que fue la última en la que Bolívar participó a lo largo de su historia. Recordemos que Bolívar había peleado en 447 combates y había cabalgado algo más de 123.000 kilómetros, hazañas que luchó junto a los pueblos. Ahí se desarrolla Junín el 6 de agosto de 1824, casi un año después, 11 meses después de la llegada de Bolívar, y es conocida como la Batalla Silenciosa,
por haberse peleado principalmente entre las caballerías. El terreno era tan difícil, tan escarpado, era 4.000 metros por encima del nivel del mar, que los hombres no se bajaron de los caballos. Y además, solamente fue porque no habían llegado los pertrechos ni las armas al nivel de la altura en la que estaban ellos, se peleó exclusivamente con armas blancas. Obviamente, los españoles tenían mucho que temer en esa batalla porque Bolívar llevaba bajo su mando a los lanceros de El Llano, a los lanceros venezolanos, que eran unos expertos en el uso de las armas blancas, sables, lanzas, ¿verdad? Y así fue como se dio esa batalla, que duró apenas 45 minutos. El general Franzurita, general del ejército venezolano Franzurita, dice que fueron 300 años y 45 minutos lo que duró esa batalla. Pero la preparación, y es una de las cosas que nosotros debemos percibir, resaltar, duró un año por las divisiones en las que se encontraba la sociedad peruana y la propia oligarquía peruana, que se suponía había estado del lado de la República, y ahora se debatían si tenían que colocar un virrey, si tenían que nombrar, si tenían que traerlo de Europa o si ellos eran capaces de gobernarse a sí mismos. Esas eran las dudas que tenían en ese momento. Entonces, el papel de Bolívar no es solamente un papel militar. El papel de Bolívar y la estrategia, que también fue silenciosa, tiene que ver con lo político, con lo que él logró amarrar, con su poder de convencimiento, con su liderazgo. Porque además ahí, en Perú, como les decía, era el último reducto de las fuerzas realistas, bueno, estaban todos, estaban los chilenos, los argentinos que dejó José de San Martín, estaban los propios peruanos, estaban los venezolanos, los colombianos y los ecuatorianos que llegaron con el ejército bolivariano. La estrategia utilizada por el Libertador, como decía, también fue silenciosa, logrando dar un giro crucial en el enfrentamiento. El ejército patriota, dividido como estaba, desmoralizado como estaba antes de Junín, había sufrido una cantidad de reveses. Y bueno, este triunfo remoraliza a la tropa. Su audacia consistió en avanzar hacia el sur, porque ¿qué es lo que pasa? Bueno, que Perú, como una nación colonizada, ¿verdad?, una nación como fuimos nosotros, de puertos, entonces Perú está dividido geográficamente y políticamente. Y Lima, los peruanos repiten permanentemente, Lima no es Perú, pero para la oligarquía Lima es Perú. Y el que domine Lima, domina Perú. Ese era, digamos, lo que ellos estaban. Y Lima era el centro de todas las divergencias, de todas las apetencias. Entonces, la audacia de Bolívar consistió en avanzar al sur, desplazando al ejército realista de la Sierra Central peruana. La Sierra Central peruana es una sierra que todavía hoy está habitada mayoritariamente por pueblos indígenas y sus descendientes. Entonces, allí fue por donde avanzó Bolívar. Ellos, para los peruanos, esos eran territorios sin valor, pero solo por el valor de las minas. El único valor que ellos veían allí eran las minas, pero no tenían grandes asentamientos, ciudades que para ellos fueran importantes, era una zona sumamente pobre. Entonces, Bolívar avanzó por la Sierra Central peruana, que estos espacios eran controlados desde la firma del armisticio de mediación entre José de San Martín y el virrey de José de la Serna, cuando abandona Lima en 1821. Es decir, desde 1821, en esa sierra, y la oligarquía y los discursos historiográficos peruanos dicen, no, es que los indios nunca quisieron la independencia. Pero ¿de qué independencia le hablaban la oligarquía a los indios? No, que ustedes van a seguir trabajando en las minas y nosotros vamos a hacer ahora lo que vamos a gobernar.
Esa era la única independencia que ellos les planteaban. Por eso ellos no lograban sumar a las grandes masas indígenas a la independencia, sino que muchos de ellos peleaban del lado del ejército realista, porque identificaban como su enemigo inmediato al mantuano, al oligarca. Eso para Bolívar ya lo había logrado descifrar en Venezuela, ya lo había logrado descifrar en la Nueva Granada y ya lo había logrado descifrar en Quito. Pero por supuesto, Perú las diferencias eran abismales. Entonces luego, con su genio, Bolívar demuestra que Lima no es Perú, haciendo fracasar las tesis centralistas apoyadas por su oligarquía sobre el control del poder político. Bolívar no pasó desapercibido el hecho de que el general Pedro Olañeta se amotinara contra el virrey de la Serna. Este acontecimiento estuvo motivado por la decadencia atravesada por el Imperio Español. El Imperio Español también estaba dividido en su élite. Digamos, los que apoyaban todavía las tesis y el modelo absolutista y los que apoyaban un modelo mucho más liberal, ¿verdad? Entonces, ese rey, el rey Fernando VII, abolió la Constitución de Cádiz, retomó el modelo absolutista que era rechazado en su propia tierra y causó una profunda división entre sus filas en la península, pero también entre sus filas extraterritoriales, las que se encontraban en Hispanoamérica. Situación aprovechada por el Libertador para avanzar sobre la Sierra Central peruana. Fíjense que algunos historiadores reseñan que Bolívar le dirigió cartas a Pedro Olañeta y logró convencerlo y dejar separar y dejar aislado a el otro grupo del ejército español, porque además era un ejército que por estar allá arriba en la sierra le había costado refuerzos, aprovisionamiento, un montón de cosas, y bueno, ellos estaban allí en resistencia realmente. Sin embargo, hay que decirlo, superaban en más de 300 hombres al ejército que llevaba Bolívar. La habilidad táctica del Libertador consolida una brillante victoria articulando con su liderazgo a un ejército compuesto por tropas venezolanas, colombianas, ecuatorianas, argentinas y chilenas. El combate se decide por la heroica carga de los escuadrones de los húsares del Perú. Es importante decir que a lo largo de la penetración del ejército bolivariano por la cordillera andina, por esa sierra central, ellos fueron hablándole a los campesinos, a los indígenas, y fueron sumando, fueron reclutando hombres y mujeres, oigan esto, hombres y mujeres para el ejército. O sea que el ejército no era un ejército que ya estaba compuesto, era un ejército que se conformaba en la medida que avanzaba en los territorios. Y pues eso que no se querían unir al combate cuando estaba liderado por peruanos, por generales peruanos, se unieron bajo el liderazgo de Bolívar, porque era Bolívar. Y allí, a partir de Junín, esos húsares del Perú fueron conocidos o recordados como los gloriosos húsares de Junín, un escuadrón conformado fundamentalmente por los montoneros, aquellos hombres de los Andes que tuvieron un papel decisivo en la batalla. ¿Por qué? Porque bueno, ya no iba a ser una batalla decisiva, iba a ser una escaramuza, nos encontramos, lo vimos allí, Bolívar estaba en una sierra cercana, visualizaba el enemigo, aprobó que fueran atacados, ellos nos causaron bajas a nosotros y Bolívar había planteado la retirada. Y fue cuando los húsares, el capitán que los dirigía, un peruano andino que no era de la oligarquía, que era del pueblo, dijo, no, mi general, nosotros podemos atacar, porque ellos están en retirada. Y lo atacan en retirada y bueno, se logra entonces la victoria.
Ellos tuvieron un papel decisivo en la batalla al reconocer los movimientos del enemigo y accionar bajo la audaz decisión de acometer con el coraje propio de aquellos que no tienen más nada que perder que las cadenas que los ataban a la servidumbre, cargando contra la caballería realista y propiciando su deserción. Tanto es así que la batalla duró 45 minutos y la caballería realista duró 48 horas en retirada hasta llegar a donde se encontraba el resto del ejército aprovisionado. Aquí quiero decir algo que, bueno, todavía está en discusión entre algunos historiadores, entre ellos muchos de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, en la que me incluyo, porque algunos se niegan a resaltar la actuación de Manuela Sáenz, quien demostró su habilidad militar destacable que le permitió ser ascendida al rango de capitana de húsares en reconocimiento a su valentía y destreza en el campo de batalla. Algunos dicen que como no hay un documento que recoja esto, a pesar de las cartas de Sucre al Libertador pidiendo que fuera reconocida, ¿verdad? Algunos dicen que no, que eso no pasó. Sin embargo, lo que no pueden negar es que Manuela pertenecía al Estado Mayor y recordemos que Junín y Ayacucho no son batallas como nos dicen los discursos historiográficos de las élites que, bueno, se hicieron para definir la liberación de Perú. No, es parte de la campaña del sur y la estrategia de Bolívar era liberar el continente, liberar Suramérica en un primer momento, conformar y fortalecer la República de Colombia como una república para ese momento contrahegemónica. ¿Por qué contrahegemónica? Bueno, porque le daba una serie de garantías al pueblo que no la tenían ni siquiera las 13 colonias del norte. ¿Me explico? O sea, era contrahegemónica en todos los sentidos. Era una república popular. Y allí, pues, evidentemente, la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho fueron fundamentales para esta situación. Igualmente, con algunos compañeros historiadores, compañeras, sobre todo, historiadoras argentinas, la oligarquía argentina también utilizó la figura de Bolívar para contraponerla a la figura de José de San Martín y culpar a Bolívar del hecho de que San Martín haya tenido que irse del continente, cuando en realidad fueron ellos, la oligarquía argentina del Río de la Plata, ¿verdad?, la que le negó la posibilidad, los recursos para continuar con esa campaña libertadora a José de San Martín. José de San Martín murió y en sus papeles lo dejó escrito para aquellos historiadores que solo le dan fe a las cosas, a los documentos escritos, su amor y su admiración hacia Bolívar. Él y su hija, además, continuó en esa admiración porque Bolívar pudo culminar eso que él, bueno, por razones también de salud, se vieron frustradas. Perú en su laberinto. Bueno, 200 años después, Perú sigue en su laberinto. Solamente basta con revisar las noticias que no pudieron ser acalladas sobre las celebraciones formales, oficiales de la batalla de Junín. La señora Boluarte no quería que el pueblo de Junín ingresara al campo a la celebración y el pueblo de Junín, la región de Junín, no dejó que la señora Boluarte asistiera a la celebración. Así que no hubo celebración prácticamente. Ellos, cuando tú te comunicas con los campesinos, con los luchadores sociales peruanos, ellos no dicen como nosotros, que tenemos la expresión cara de tabla. Ellos dicen cara de palo, ¿no? Entonces ellos dicen, la usurpadora cara de palo va a venir a celebrar la independencia. ¿Cuál independencia? Si ella le abrió las puertas al Comando Sur. Ella entregó nuestra independencia que nos dejó Bolívar, porque ellos sí reconocen a Bolívar como libertador del Perú, ¿verdad? Eso que ellos han tratado de negar durante 200 años. El pueblo de a pie, el pueblo que marcha,
en Cusco, me decía la compañera de Cusco, me decía, nosotros salimos en Cusco a marchar con el decreto de 1825 de Bolívar, apoyando a los indígenas y dándole las tierras a los indígenas. Con eso salimos a marchar. Por eso es que nosotros decimos que Bolívar es una idea en movimiento para los pueblos, porque la sentimos allí, porque lo vemos allí, pero ¿en dónde lo vemos? En el Perú profundo. ¿Dónde encontramos el rechazo? En Lima. Pero como me dice la compañera Pilar de la Roca, cineasta, documentalista, historiadora peruana, Lima no es Perú. Bueno, 200 años después, Perú sigue en su laberinto, nos toca a Latinoamérica asumir el protagonismo de este ciclo bicentenario que está celebrando los 200 años de la batalla de Junín, donde derrotamos militarmente al Imperio Español y ojalá esta oportunidad nos encuentre unidos y ejerciendo el derecho a definir nuestro destino. Inconcluso quedaron, y hay que decirlo, los cambios iniciados por el gobierno revolucionario liderado por el general Juan Francisco Velasco Alvarado, un perfecto desconocido e invisibilizado en la historia. Voy a decir algo, va a quedar grabado, lo lamento. No hemos reformado durante 20 años un currículum donde nosotros veamos la historia de América Latina. Eso fue seccionado, secuestrado. Nosotros no podemos tener una identidad como venezolanos si nosotros no conocemos la historia latinoamericana. Entonces nosotros solo vemos medianamente la historia de Venezuela y aquello que ellos llaman historia universal. Pero no vemos la historia de América Latina, la historia de América en general. No la estudiamos en nuestros liceos. Entonces, bueno, mucho más y mucho menos en nuestras universidades, solo los que vamos a estudiar historia. El gobierno revolucionario liderado por el general Juan Francisco Velasco Alvarado fue un ejemplo que marcó en medio de la Operación Cóndor el continente una corriente de pensamiento nacionalista y progresista en las Fuerzas Armadas latinoamericanas. Por eso yo siempre digo al compañero maestro Atilio Borón que la de Chávez no fue la primera ola progresista de los ejércitos latinoamericanos, fue la segunda o la tercera, ¿verdad? Porque esta primera ola, donde estuvo Velasco Alvarado, en Venezuela estuvo el general Medina Angarita, y que se expresó en Guatemala y en otros países latinoamericanos, también tenían una corriente de pensamiento nacionalista y muchos de ellos bolivarianos. Bueno, esta figura 24 años después sería reivindicada por el comandante Hugo Chávez, que lo saca del polvo y lo vuelve a nombrar al general Juan Francisco Velasco Alvarado. Quedaron chucutos sus inconclusos, incluso retrocedieron, la élite peruana logró retroceder los cambios y las transformaciones que Juan Francisco Velasco Alvarado había concebido para el pueblo peruano. Con Junín, el libertador logra fijar la mirada en el sujeto histórico correcto, encontrando al Perú profundo, ese que tiene hasta hoy una deuda histórica consigo mismo. Y decimos una deuda histórica consigo mismo, y no la digo yo, ahorita la ONU acaba de publicar en uno de sus informes que el sitio, la región, en la región latinoamericana, en la región suramericana, Perú es el país con mayor vulnerabilidad alimenticia de toda la región. Es decir, va a ser, por supuesto, desplazado por Argentina, que viene sufriendo los embates de las políticas neoliberales de Milei, ¿verdad? Pero es Perú ahorita, en este momento, el lugar de Sudamérica que tiene mayor vulnerabilidad alimenticia. No es Venezuela, un país bloqueado. No es Venezuela, no es Cuba, que es un país bloqueado de hace 60 años. Es Perú, un país que está abierto al libre mercado. Entonces, no sé qué nos están vendiendo en términos de igualdad y justicia social las derechas. Y aquí el imaginario popular de esta nación andina continúa sus esfuerzos por redescubrir su identidad, reescribir su relato histórico y sobre todo por reencontrarse con Bolívar. Porque ellos vivieron lo mismo que nosotros. A nosotros la oligarquía venezolana nos culpó
de la traición. Entonces resultamos ser nosotros los que traicionamos a Bolívar. Y vino Chávez y nos liberó de eso. No, ustedes no fueron, nosotros no hemos traicionado a Bolívar, fueron ellos. Y lo demostró con un relato histórico diferente, ¿verdad? Eso mismo le pasa a los peruanos. Ellos tienen entonces la etiqueta de antibolivariano. La etiqueta de antibolivariano en el continente, ¿no? Que deben entonces luchar contra ella. La victoria en Junín será la antesala de la derrota y la salida definitiva del Imperio Español de Sudamérica. La estrategia trazada por Bolívar y Sucre se concretará el 9 de diciembre de 1824 con la batalla de Ayacucho, donde el conde de los Andes, es decir, el virrey de la Serna, sería herido y tomado prisionero. Así concluye esta historia, que no ha concluido porque, como vemos, está todavía viva, todavía duele, todavía muerde, y a los venezolanos todavía hoy, y a las venezolanas todavía hoy nos duele las cosas que están pasando en Perú. Y abogamos porque, bueno, logren definitivamente enrumbarse, como diría Chávez, en el 92 hacia un destino mejor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Anabel. Anabel nos deja dos tareas. Una, el estudio profundo de América Latina, ¿no? Y como está inmersa en lo que llamamos, o estamos inmersos en lo que llamamos la historia insurgente, esa historia de América Latina es una historia que también es contemporánea. Cuando nos cita a Velasco Alvarado y lo que está sucediendo ahorita en Perú, nos habla de cierta contemporaneidad, ¿no? Y de verdad, cuando algunos asumimos que íbamos a apoyar a un militar, los que teníamos dudas, empezamos a estudiar a los militares en América Latina y aunque lo conocíamos, lo estudiamos mejor y nos topamos con Velasco Alvarado, nos topamos con Lázaro Cárdenas, con Jacobo Arbenz, con Liber Seregni, con Francisco Camaño y también con nuestros militares de los años 60 y los años 70, que demuestran que de ese lado, o en esos quehaceres de la historia, también hay revolución, aunque haya habido contrarrevolución, pero también del lado civil ha habido más contrarrevolución que del lado militar a veces. Entonces, yo creo que es un compromiso que para la educación en Venezuela, el estudiar América Latina. Y hay una frase de Anabel cuando dice que el Bolívar militar, el Bolívar político, pero que también Bolívar se convierte en un símbolo. O sea, Bolívar es un hecho cultural y le da la razón a quienes ahora va a ser 25 años, le renombraron la República como República Bolivariana de Venezuela. O sea, el eje es Bolívar, en Velasco Alvarado, en Chávez y en los oprimidos de hace 200 años, que sacan un documento que cumple 200 años el año que viene, ¿no?
También nos compromete a estudiar más y a hacer aportes que los evidencian las acciones de los pueblos aun cuando no se hayan documentado. Nosotros aceptamos cosas de la historia que no están documentadas, pero como vienen de Occidente, eso es así, ¿no? Si no viene de aquí, bueno, lo ponemos en duda. Porque fueron cosas que se dijeron muy bonito y así no hablábamos nosotros. O porque no se escribió, porque no se documentó. Y hay algunas cosas que están documentadas que contradicen lo que realmente estuvo en los hechos. Ese es el otro compromiso. Entonces, a descolonizar la historiografía venezolana. Y por último, una autoalabanza para el Centro Internacional Miranda. Bueno, Anabel forma parte de nuestro cuerpo de investigadores. Es que estamos, y yo lo repito siempre, el trabajo de nosotros es político y estamos haciendo teoría política en este momento. Eso está grabado, eso está ahí. Así están pensando algunas y algunos de nuestros historiadores, investigadores y docentes en este momento. Y queda para la historia. Ahora le toca las preguntas. ¿Te las leo o te las doy una vez? Te las leo. Yo todavía leo un poquito. Saludos, profesora Anabel. Esa idea que usted expone acerca de la constitución del pueblo en ejército antes que en nación no parece ser aplicable a todas estas nacientes naciones, donde las raíces populares parecen haber sido borradas o desconocidas. ¿Está de acuerdo con esta precisión? Y de ser así, ¿a qué lo atribuye? Esta dice así: axioma. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Si decían, prepárate, si vas paz en pare bellum, dicen los romanos. Si quieres la paz, busca la guerra, dicen los romanos. Lo que pasa es que no estaba en latín yo todavía. Bolívar les recuerda a sus soldados este axioma político. Así pues, la batalla de Junín es una guerra para lograr la paz. ¿Qué opina de la reciente actuación del canciller de Perú, Javier González, en relación a las elecciones en Venezuela? La historia latinoamericana, caso Batalla de Junín, ¿en qué sentido contribuye a crear estrategias para conservar nuestra política de Estado hoy en día? ¿Por qué los habitantes de Lima, Perú, no tienen identificación con Simón Bolívar, sino con José de San Martín? Bueno, con respecto a la primera pregunta que habla sobre la constitución de primero en ejército y luego en Estado-Nación, nos vimos obligados, porque éramos provincias, éramos una capitanía general, parte del virreinato de la Nueva Granada, y no había, por ejemplo, en Venezuela, la idea, la concepción de un Estado-Nación. Las provincias se peleaban entre sí, pero todas se comunicaban con la metrópoli y comerciaban con la metrópoli. Las provincias de Maracaibo, que se demoró más en declarar la independencia porque tenía, digamos, otra realidad socioeconómica con el Caribe y con el norte de Colombia, ¿no? Hoy Colombia, en aquel momento el virreinato de la Nueva Granada. Entonces, para ellos era difícil pensar que
Maracaibo podía formar parte de Caracas. Se le critica a los libertadores de Oriente porque no reconocían el liderazgo de Bolívar, pero para ello Piar, que fue fusilado, su idea era lo local. Era muy difícil tener una concepción nacional para ese momento. Y Bolívar tenía una concepción no nacional, continental. Entonces, por supuesto, estaba fumado, dirían algunos ahorita, ¿verdad? Entonces, ese señor, ¿de qué me está hablando? O sea, ¿de qué me está hablando? Si yo lo que quiero es controlar Maturín. No, ¿qué Maturín? Vámonos para Ayacucho. Ayacucho. ¿Dónde queda Ayacucho? Entonces, sí pasó en todas las naciones bolivarianas, solo que las élites, así como en 1830 traicionaron el proyecto bolivariano y muere la Tercera República, ellos construyeron un ejército a su servicio. Y ese ejército, a pesar de, y sobre todo en Venezuela, porque en Venezuela después de la Guerra de Independencia tuvimos la Guerra Federal. Además que ya Venezuela como capitanía general, los mantuanos no eran más que el 1 o 2% de la población. Era imposible que ellos lograran tener un ejército solo de mantuanos. O sea, el pueblo forma parte del ejército. Entonces, ese pueblo no pierde su condición de pueblo por estar en armas. Y lo perdieron en 1989 en Venezuela. Pero lo habían expresado antes en el Barcelonazo, en el Porteñazo, a lo largo de la historia, con el propio general Medina. Entonces, sí, hay una lucha en esas dos corrientes históricas que atraviesan nuestros ejércitos. Hay una gran controversia ahorita en Bolivia, por ejemplo. El bicentenario de la fundación de la República de Bolivia va a ser en el año próximo, en el año 25. Y nosotros abogamos desde Venezuela porque sea una Bolivia unida. Pero uno de los retos que tiene el Estado plurinacional de Bolivia es construir un ejército con una doctrina propia, me explico, que ya no sienta la doctrina y que no ejerza la doctrina del enemigo interno, porque ellos se pusieron para el golpe de Estado de Yanine Áñez, la que hoy está presa y todos sabemos. Entonces, hay que hacer un trabajo de formación con nuestros militares. Fíjense que en Venezuela la recluta era obligatoria y los muchachos huían de ella. Luego con Chávez la recluta era voluntaria y más bien había que parar para que no se inscribieran más. Entonces, es un cambio en el paradigma y esos cambios son difíciles, pero necesarios. Voy a dejar lo de la Cancillería de Perú para último, porque los habitantes de Lima no tienen identificación con Simón Bolívar. Bueno, porque fíjense, la historia es un campo de batalla, porque la historia como campo de batalla controla el relato del pasado. En la vieja historia es el del pasado. Para nosotros la historia no es la ciencia que estudia el pasado. La historia es la ciencia que estudia el desarrollo de las fuerzas sociales en el territorio y en el tiempo. O sea, la historia puede ser presente, incluso puede ser futuro. Entonces, pero como ellos creen que la historia es pasado, para ellos es muy importante controlar el relato, porque el que controla el relato controla la identidad. Entonces, sin identidad no tenemos no alcanzamos la categoría de pueblo, somos una masa amorfa, sin sentido, sin dirección. Ya nosotros hemos señalado, yo misma en otros conversatorios acá, que el pueblo venezolano no es dominable para la élite, porque el pueblo venezolano alcanzó la categoría de pueblo, porque tiene una identidad y porque sabe de dónde viene y para dónde va, tiene una dirección. Y aunque logran confundir a 5 millones, hay un arraigo con lo que somos y lo que queremos ser. Nos creemos y estamos convencidos que somos capaces de definir nuestro destino. Y además sabemos y nos reconocemos como pieza fundamental para definir el destino de Sudamérica, que es definir el destino del mundo. Entonces, no es dominable, la élite venezolana perdió la posibilidad de dirigir este pueblo. Pueden obtener por vías fraudulentas el poder, pueden obtener por vía de fuerza el poder, pero ¿con qué fuerza armada? ¿Con qué pueblo?
¿Cuál va a ser la gobernabilidad que ellos puedan garantizar? Ninguna. Entonces eso pasa en Perú. Los pueblos colonizados somos pueblos ideológicamente inferiorizados y el pueblo peruano ha sido un pueblo, como tiene unas profundas y es una mayoritariamente indígena, pues hubo un profundo proceso de inferiorización que ellos tienen que superar, y que Bolívar es allí un símbolo importante para lograrlo. Porque así como ¿por qué no puede la élite peruana celebrar el triunfo de Junín? Porque en Junín no triunfó la élite peruana. En Junín triunfaron los hombres de a pie, los montoneros, el Perú profundo. ¿Bajo quién? Bajo el liderazgo de Bolívar. Porque no eran para ellos conducibles, dirigibles. Ellos no podían dirigir a ese pueblo, pero Bolívar sí. Por eso Bolívar en 1825 saca el decreto a favor de darle la tierra a los indígenas. Porque, bueno, evidentemente esos fueron los que ganaron la guerra. La historia latinoamericana bolivariana, como la batalla de Junín, en un sentido contribuye a crear estrategias para conservar nuestra política de Estado hoy en día. Sí, bueno, al cambiar, una de las cosas que cambia Chávez es nuestra concepción de la historia. Él tiene una concepción propia, una concepción que había sido marginal y marginada de las academias, de las universidades. A nosotros nos sacaban, no nos invitaban. Yo era estudiante y nos tachaban de la bibliografía. Por ejemplo, Federico Brito Figueroa te tachaba en esa bibliografía. ¿Por qué consultaste ese autor? Mi profesor de Historia de Venezuela me decía, Mar está muerto, H, y yo lo vi. Yo vi su fantasma en la Biblioteca de Londres. Yo sé que está muerto. O sea, digamos, esa historia, esa concepción, que era la concepción del pueblo, que era una concepción donde el pueblo es protagonista, porque el primero que eleva al pueblo como protagonista, como sujeto político, que le da esa categoría, es Bolívar, porque Bolívar entendió que con el 1% de la población no se gana la guerra. Entonces, allí estamos. El axioma de si quieres la paz, prepárate para la guerra, en aquel momento sí, nosotros a través de la guerra logramos la paz. En este momento han cambiado los paradigmas, han cambiado las circunstancias, para decirlo de alguna manera, y fue el propio Chávez quien nos convenció que por la vía armada no podíamos lograr la paz. Nosotros estábamos convencidos de que por la vía armada podíamos lograr la paz y la justicia social, pero después de la intervención, y yo voy a decir esto muy responsablemente, del capital sionista, de la Mossad y la CIA, en los ejércitos de las guerras civiles centroamericanas, después de las masacres de Guatemala y del genocidio en El Salvador, motorizado y organizado por esta gente, donde ellos aprendieron de nosotros muchas de las estrategias que están utilizando hoy para la guerra híbrida en contra de nosotros, y que luego perfeccionaron, hicieron de Colombia un laboratorio para el terrorismo de Estado. Bueno, ya nosotros sabemos que la vía armada no nos va a permitir, por lo menos en un corto ni en un largo plazo, alcanzar la paz, que es por esta la vía, que es la vía que nos dejó y que nos legó el comandante Allende, el compañero Allende, en Chile, que es la vía electoral. Pero para eso, Venezuela hace un aporte a la teoría política del mundo. Venezuela aporta la posibilidad de que el poder electoral sea un poder autónomo, independiente, tenga la posibilidad cada ciudadano hoy, ahora en noviembre de este año, los ciudadanos y las ciudadanas de los Estados Unidos no pueden elegir directamente a su presidente. Cada ciudadano, cada voluntad no es un voto, su voto vale menos. Ellos tienen que elegirlo a través de unos representantes.
Entonces nosotros le diríamos al Centro Carter, venga acá, señores del Centro Carter, siéntese con nosotros y aprendan cómo se organiza un sistema electoral para que cada ciudadano y cada ciudadana tenga un voto que valga, para que se respete verdaderamente la voluntad popular, pero no van a hacerlo. Eso no va a pasar de aquí a noviembre. Por lo tanto, ahorita acaba Kamala Harris de hablar de Elon Musk y es posible, creo que es muy probable que para noviembre las próximas guarimbas sean en los Estados Unidos. Muchas gracias.